Hola, bienvenido de nuevo a Primer Canal Educativo Dominicano. Esta vez vamos a hablar de seguridad y mantenimiento de tu automóvil. El automóvil, ese vehículo en el cual nos transportamos, que es en estos tiempos de vital importancia para muchas personas, necesita un correcto mantenimiento para que sea duradero. Muchas veces los vehículos se deterioran y se convierten en chatarra rápidamente por un inadecuado mantenimiento. Recuerdo a un amigo que una vez me comentó que cuando a un vehículo, por una razón cualquiera, le rompen un farol, le rompen un cristal, le rompen un espejo o sufre una pequeña rayadura, lo más importante es que ese daño sea corregido inmediatamente, porque a veces le damos larga a la reparación y el vehículo comienza a acumular desperfectos y en poco tiempo se nos convierte en una chatarra. Por eso vamos a darte algunos tips importantes que te van a ayudar a manejar tu vehículo con más seguridad y también a que el vehículo te dure más. Primero, en la mañana, cuando vayas a abordar tu vehículo, verifica primero que los neumáticos estén correctamente inflados, que no estén vacíos. Recuerda que los neumáticos funcionan con unas libras de presión. Generalmente los neumáticos para carros específicamente y camionetas pequeñas deben trabajar a una presión de 30 libras. Como mucho 35 libras, pero lo más indicado es 30 libras. El mismo manual del fabricante o el mismo neumático te dice a qué presión de aire debe trabajar. Si sometes un neumático a más presión de aire, cuando el neumático esté circulando por la calle, que la temperatura de la fricción de la rueda del neumático con la calzada aumente la temperatura interna del aire, va a hacer que el aire se expanda y que el neumático, aunque esté nuevo, estalle y eso puede provocar un accidente. Verifica que los neumáticos no estén desinflados. En caso que estén desinflados, mi consejo es que tengas un llenador de estos portátiles para ruedas de vehículo y siempre anda con un kit de reparación de pinches. A veces los neumáticos reciben clavaduras de clavos, de pedacitos de alambre, de vidrio, y eso provoca que el neumático se desinfle. Entonces, en ese caso, es bueno tener un kit de reparación. Estos kits los venden en distintos lugares y son fáciles de usar. Simplemente se saca el clavito o el objeto punzante que lastimó el neumático, se le coloca un tarugo de caucho con un instrumento en forma de T que viene junto con el mismo kit de reparación y se infla con el inflador automático. Te recomiendo que tengas un inflador automático en tu vehículo. Bueno, pues si las ruedas están bien, ideal antes de encender un vehículo es medirle el aceite y medirle tomar en cuenta la cantidad de fluidos del vehículo, cómo están. Pero medir el aceite es muy importante antes de encender el vehículo, especialmente si el vehículo es un vehículo que tiene más de 5 años de uso. Si el vehículo es nuevo, a veces la gente no lo mide todos los días, sino que lo mide semanal y con un lapso de tiempo no muy frecuente. Pero si el vehículo tiene más de 5 años de uso, o 3 años de uso, se le ha hecho alguna reparación en el motor, es importante medirle el aceite con más frecuencia. Antes de encenderlo, entra a tu vehículo, enciéndelo y déjalo un tiempo para que lubrique. A este tiempo que se le da al vehículo de encendido antes de arrancarlo, generalmente se conoce como calentamiento. En realidad no es tanto calentar el vehículo, sino lo que se está buscando es que el aceite que tiene varios ratos reposando en un depósito debajo del motor, que tradicionalmente se conoce como crank, ese aceite suba y lubrique las partes internas del motor. Porque si el motor se corre con las partes internas no lubricadas, bueno, pues esto lleva a desgaste más rápido de estas. Por eso es importante, muy importante, que el motor lubrique antes de arrancar, antes de ponerlo en marcha el vehículo. Entonces, cuando entres, fíjate que los indicadores de los sensores, los carros tienen 3 sensores que son muy importantes, que son el de coolant, el de
el de refrigerante del radiador. El coolant es un líquido que se echa en el radiador para mantener, vamos a decir, frío, aunque en realidad no frío, pero mantener la temperatura del motor, vamos a decir, más fresca. Es preferible usar coolant que agua, porque si le echamos agua al radiador, recuerden que esa agua que está en el radiador no se queda estática en el radiador, esa agua circula por el motor del vehículo y ese líquido, esa agua, si las culatas o el bloque del motor es de hierro, esa agua ayuda a que se oxide más rápido. Pero si usted le echa coolant, que además es anticongelante en países fríos, ese líquido, aún y la temperatura se ponga bajo cero, no se congela. Ese líquido tiene algunos químicos que son anticorrosivos y no permite que los motores de hierro se oxiden y se pudran, como solemos decir. Bueno, pues tiene que mirar el indicador de coolant, el indicador de lubricación, que es un indicador que tiene como una especie como de aceitera, con una gotita de aceite. Eso te está indicando si el vehículo está lubricando. No necesariamente te indica que el vehículo tiene falta de aceite, sino te indica si el aceite está llegando a todas las partes importantes del motor. Es importante estar atento a eso, porque un vehículo que no lubrica es un vehículo cuyo motor se puede fundir, y un motor fundido es un motor que no sirve y sale bastante caro. A veces hay que comprar un motor nuevo, otras veces hay que reparar el motor. También fíjate en el indicador de generación de la batería, que es uno que tiene una batería. Si ese indicador se mantiene encendido, significa que el vehículo no está generando corriente. Si cualquiera de esos indicadores que te mencioné, el de coolant, el de aceite o el de batería, después de encender el vehículo se mantiene encendido, o sea, no se apaga al poco tiempo, significa que hay un fallo. Si el sensor de coolant permanece encendido, significa que necesitas reforzar, echarle más coolant al depósito del radiador. Y al momento que le eches el coolant, tienes que estar atento a ver si no lo está botando por algún lado, porque a veces se rompen las mangueras, se sufre un pinche el radiador, y todo eso lo que provoca es que el vehículo se caliente. Y un vehículo sobrecalentado es un vehículo que sufre daños muy costosos de reparar en el motor. Entonces, si el que se queda encendido es el de lubricación, inmediatamente debes apagar el vehículo. Lo ideal es que antes de encender el vehículo, le midas el aceite, le midas el agua, le midas el líquido de freno, porque estos fluidos son importantísimos para la circulación del vehículo. Si el tanque del líquido de frenos está muy bajo, es posible que tengas una fuga de líquidos de freno. Es posible que tengas una fuga de líquidos de freno, y un vehículo que no frene bien es un vehículo muy peligroso, no tan solo para el que lo maneja, sino también para los que están transitando por las calles. Es importante que siempre estés atento a la forma en la que frena tu vehículo. Si tu vehículo en algún momento tienes que hundir el pedal hasta el fondo para que frene, pues debes revisar los frenos. Eso no se puede andar sin frenos. Hay cosas con las que no se puede andar en un vehículo. Ese es un vehículo sin frenos, sin luces y sin goma de repuesto, sin goma de refracción. Eso es, vamos a decir, pecado andar así por las calles. También debes verificar, entonces, si el líquido de freno está bajito, tienes que echarle líquido de frenos otra vez. Cuando enciendas tu vehículo, pisar el pedal del freno y dejar que cargue. Si el vehículo comienza a frenar bien, bueno, pues entonces le faltaba un poco de líquido, porque es lógico. Durante el uso, los fluidos de los vehículos tienden a reducir su cantidad, tienden a gastarse, y no necesariamente es que tienes una fuga. Pero si luego de haberle reforzado el líquido de frenos, tienes otra vez el mismo día o al otro día que volver a reforzar el líquido de freno, pues tienes una fuga. Para verificar eso, es bueno que observes bien la rueda,
las ruedas, las 4 ruedas, las puedes ver por el frente o las puedes ver metiendo a alguien, un mecánico preferiblemente, por dentro y ver si está, como decimos, sangrando, si está botando líquido de frenos. Si está botando líquido de frenos, no circules en un vehículo que está botando líquido de frenos. Repara los frenos inmediatamente. Si el sensor, hay algunos vehículos que tienen también un sensor para el líquido de frenos. Hay vehículos que tienen un sensor para el líquido de frenos también. Pero si el sensor de aceite se mantiene encendido, es que el vehículo no está lubricando. Es bueno que le midas el aceite a tu vehículo, que en la varilla donde mides el aceite tiene un indicador que te dice la cantidad de aceite si está dentro de los rangos normales. Si el vehículo te enciende el sensor de lubricación, es porque la cantidad de aceite que tiene o es muy poca o es mucha. Puedes que tengas mucho aceite en el crank, pero que no esté subiendo al motor. Entre el motor y el crank hay una especie como de sedazo, que si no acostumbras a cambiar el aceite constantemente, ese sedazo tiende a taparse. ¿A taparse con qué? Con el desgaste que ocurre dentro de las partes metálicas dentro del motor. Ese desgaste desprende partículas y esas partículas, cuando se mezclan con el aceite, crean como una especie de asfalto que tapan ese sedazo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando enciendes el motor, el aceite no sube del crank. Entonces el motor comienza a funcionar en seco y no lubrica. No se mantiene, las partes no se mantienen húmedas por el aceite. Y eso lleva a que el motor se funda. Y ya sabes lo que significa fundir, el motor se funda. Si le falta aceite al vehículo, bueno, pues trata de echarle aceite. Siempre es bueno tener en el garaje o en el vehículo por lo menos 2 cuartos de aceite por si se presenta esa situación. Complétale el aceite, pero no lo dejes así. Trata de llevarlo a un centro de mantenimiento de vehículos para que le cambien el aceite al vehículo. Porque muchas veces usamos el vehículo, duramos más de 5.000 kilómetros recorriéndolo y no les damos el seguimiento al aceite. Y muchas veces cuando un vehículo está gastando mucho aceite, aún y no tenga fuga de aceite, es que el motor amerita un cambio o una reparación. Por eso tradicionalmente ocurre en vehículos que ya tienen más de 5 años de uso. Pero si al momento de encender el vehículo ninguno de los sensores prende, bueno, pues puedes continuar hacia tu destino. Es importante algo: si el sensor de la batería se mantiene encendido, quiere decir que el vehículo no está generando. ¿Y a qué nos referimos con que el vehículo no está generando? Bueno, nos referimos a que el vehículo solamente está contando con la carga que le da la batería para que todo su sistema eléctrico funcione. La batería tiene la función de acumulador de electricidad y de distribuidor de electricidad. Pero ocurre lo siguiente: para que este mecanismo dentro del vehículo funcione correctamente, también tiene que funcionar una parte del vehículo que se conoce como el alternador. El alternador es una especie de bobina que cuando encendemos el vehículo, con el movimiento de las correas del motor, el alternador va generando energía eléctrica. Es como una especie de dinamo, y esa energía que genera el alternador va a la batería, o a las baterías, porque hay vehículos que tienen más de una batería, a la batería. Entonces, ¿qué sucede? Que la batería recoge energía generada por el alternador y la distribuye hacia el vehículo. Entonces, si el alternador se le dañan los diodos, o sea, deja de generar electricidad, la batería va a estar mandando electricidad, pero no va a estar recibiendo carga. Y cuando la batería agote toda su carga, entonces el vehículo se va a apagar y va a dejar de funcionar. Una de esas indicaciones en los vehículos más modernos es que cuando el alternador deja de funcionar, el sistema eléctrico da una indicación, como por ejemplo el guía se pone duro, se apaga el radio, o simplemente te emite una señal de que el alternador no está mandando corriente.
Entonces, cuando veas esa batería encendida, lo importante es que vayas a un electricista automotriz y te verifique si el vehículo tiene problemas. Una forma de tú darte cuenta si el alternador, tiene problemas es sencillo. Si ves que el botón está encendido, el botón de generación, simplemente con el vehículo encendido, quítale el polo positivo a la batería. Quítaselo. Si el vehículo se apaga, no está generando. Pero si le quitas el polo y el vehículo se mantiene encendido, es posible que sea un falso contacto que hay adentro. Entonces, independientemente de eso, cualquier sensor que se te encienda amerita la revisión de un mecánico. Y por un diagnóstico mecánico no te cobran mucho en ninguna parte del mundo. También es importante que los limpiavidrios, que los espejos retrovisores del vehículo y las luces estén en buen estado. Si las luces traseras de tu vehículo no están funcionando, fácilmente te puedes dar cuenta, pues las luces traseras están conectadas al tablero. Hay vehículos en los cuales hay un indicador, aunque el tablero se mantenga iluminado, hay un indicador que te dice que las luces traseras no funcionan, pero lo más común es que las luces traseras estén conectadas al tablero. ¿Por qué? Porque si las luces traseras dejan de funcionar, cuando se apaga el tablero, es una señal de que no tienes luces en la parte trasera, porque están conectados. Ahora, si uno u otro foco deja de funcionar, el tablero se va a mantener encendido. Pero es importante que te des cuenta, que te fijes que las luces traseras funcionan y que la luz del freno también funciona, que tu vehículo al momento de frenar enciende esa luz trasera que le indica al vehículo de atrás que tú estás deteniendo. Al momento de comprar neumáticos, cuídate si compras neumáticos usados de no comprar ruedas redibujadas. Las ruedas redibujadas son ruedas a las cuales le quitan una capa, son ruedas usadas, que le quitan una capa de caucho y luego le hacen los dibujos de las, vamos a decir, de las estrías que debiera tener correctamente la rueda, se la hacen con una máquina. ¿Qué pasa cuando tú les retiras esa capa de caucho para crearle unos dibujos nuevos? Bueno, pues que la rueda, la goma, pierde resistencia y al momento de tú correr por la calle, por la carretera, como hablamos anteriormente, la alta temperatura provoca en el interior de los neumáticos una expansión de los gases, que es lo que provoca la explosión. Es una de las leyes de la termodinámica. Entonces, es importante, si vas a comprar neumáticos usados, trata de que no sean gomas redibujadas. Si se está a tu alcance, bueno, preferiblemente que los neumáticos sean nuevos. Debiera legislarse para que los neumáticos se vendan libre de impuestos, porque son parte vital de los automóviles y la seguridad vial es fundamental. Maneja con cuidado, maneja con precaución, usa el cinturón de seguridad, no te distraigas manejando y usando el celular, no te distraigas, no manejes bajo los efectos del alcohol, respeta las señales de tránsito, ajusta los espejos retrovisores. Los espejos retrovisores se ajustan de forma tal, los laterales, de que si ajustas los espejos y puedes ver tu carro, están mal ajustados. Un espejo retrovisor bien ajustado es aquel en el cual no puedes ver tu carro. También es importante tener todas las herramientas necesarias en caso de una emergencia en el vehículo. Siempre ten contigo un juego de llaves combinadas que oscile entre la 8 milímetros y los 19 milímetros. La llave 19 milímetros, o llamada llave de 1/4, también sirve para cambiar el aceite. Un detalle al momento de cambiar el aceite: trata, por favor, de que te laven el motor internamente. Venden unos detergentes que se le echan al motor antes de cambiar el aceite, se deja encendido por 3 minutos y luego se cambia el aceite. Es importante lavar el motor por dentro, cambiar el filtro del aceite y echarle la cantidad de aceite de buena calidad que el motor en ese momento requiera. Pero en el cambio de aceite no te debes equivocar. Si cuando metes la varilla del aceite, el aceite está sucio, lo ideal es cambiar el aceite. Cuando me refiero a sucio, es muy sucio. Lo ideal es cambiar el aceite. Siempre fíjate en los niveles de líquido del carro. Eso es
fundamental y siempre ojo con los frenos. Eso es muy importante. Ten, como te decía, tus juegos de herramientas de llave combinada. Ten unos cables de jumper, cables para jumpear, como dicen, cargar la batería. Ten un gato hidráulico o un gato de tijera, pero un gato que soporte el peso de tu vehículo. La rueda de repuesto siempre tenla en buen estado. Triángulo reflectivo cono debes tener también. Una linterna es sumamente importante también tener, y tu vehículo en una compañía de seguros que tenga asistencia vial, que si tienes algún inconveniente andando por la calle o andando por la carretera, puedas llamar a tu compañía de seguro y ella puede auxiliarte con gasolina, con cargas para la batería o con una grúa en caso de que sea necesario trasladar tu vehículo remolcado. También tengo un envase para combustible, preferiblemente un envase certificado para combustible. Hay estaciones de gasolina, por ejemplo en República Dominicana, que no permiten que las personas compren gasolina en envases que no sean autorizados para combustible. Entonces ten un envase para cuando te toque comprar combustible, y es bueno tener un galón, un recipiente con coolant y uno con agua, por si tienes en algún momento, después de hacer un trabajo de reparación de emergencia, tienes que lavarte las manos y cosas por el estilo. Agua, un poco de esmeril para lavarse las manos. Hay muchas marcas y muchos tipos de esmeril desgrasante para lavarse las manos que son libres de plomo. Entonces, eso es importante al momento de montar tu automóvil. Verifica todo y trata de que también los cristales del automóvil estén en buen estado. Manejar con cristales rotos es muy, pero muy peligroso. También verifica que los limpiavidrios estén bien. Y si vas a tomar carretera, no viajes con un vehículo que tenga algún desperfecto. Mejor tome el autobús y vas más tranquilo, vas más cómodo, pero no tomes carretera con un vehículo que tiene algún desperfecto. ¿Ves? Es muy, pero muy peligroso. Y tampoco tomes carretera con ruedas lisas o ruedas en mal estado. Cuida tu vida y cuida la vida de los demás. Y recuerda que educándonos es la única forma que podemos mejorar nuestra calidad de vida y la calidad de vida de la sociedad en la que vivimos. Yo soy Héctor Antonio Brea Gil. Entra a YouTube y suscríbete a Primer Canal Educativo Dominicano. Este video, dale a me gusta, dale a like y compártelo, porque es por la seguridad de todos. Gracias por tu tiempo.